Si usted vino listo con algo en que escribir, prepárelo. Si también trajo su Biblia, prepárela. Vamos a ir a la palabra del Señor con mucha expectativa. Vamos a estar viendo sobre todo el libro de Daniel en el capítulo 1. Así que si usted tiene su Biblia, la puede abrir allí. Y vamos a estar viendo varios versículos de ese capítulo sobre todo. Y bueno, también podemos apoyarnos en las pantallas. ¿Listo? Le pido que esté listo y quiero empezar por contarles algo que me pasa habitualmente. Y es que cuando conozco de alguien o veo que alguien hace algo que me genera mucha admiración, me genera mucha expectativa también y mucha curiosidad. Cuando veo a alguien que es destacado en alguna cosa, cuando veo a alguien que puedo admirar en algo que hace, no solamente disfruto lo que hace y lo admiro, sino que me causa curiosidad de meterme por allá en la historia de esa persona y encontrar, yendo hacia atrás en su historia, el punto donde empezó a hacer eso que admiro. Entonces, si es un deportista, me gusta conocer cómo empezó todo cuando era un niño. Me gusta verlo. Si es un cantante, si es un músico, si es un guitarrista, me gusta curiosear, devolverme en el tiempo y saber cómo empezaron las cosas, devolverme en la historia de esa persona hasta el punto en el que no era una personalidad reconocida, sino en el punto en el que ya es una persona que podríamos considerar como cualquiera de los demás. A ver, piense en alguna persona que usted admire, algún deportista, un cantante, un empresario, alguna persona que usted admire por X o Y razón, un chef, no sé, algo que se le ocurra. ¿Ya pensó? Piense en alguien que admire. Por ejemplo, puede pensar en el mejor futbolista del mundo o el mejor equipo de fútbol del mundo, que es el Barcelona. Y usted puede pensar en Lionel Messi, por ejemplo. Tranquilo que si usted se hincha de otro equipo, el Señor lo ama igual. No se preocupe por eso. El Señor nos ama a todos a pesar de nuestros grandes errores y nos perdona. Entonces usted puede pensar, por ejemplo, en Él y curiosear en la historia, ir hacia atrás y ver cómo eran las cosas cuando Él era un niño. También me dio curiosidad un día eso y busqué videos en YouTube de cuando Él era un chiquitico y hay videos de Él pequeñito, aparte que Él es bajito. Hay unos videos del pequeñito con su uniforme, las mangas, era manga corta pero le daba como 3/4 por acá y corría con ese balón y siendo tan pequeño hacía cosas geniales para su edad. Me gusta devolverme en el tiempo y encontrar allí en esos momentos en los que de pronto era un niño talentoso más de muchas escuelitas de fútbol del mundo, como en este caso, y encontrar decisiones que ellos empezaron a tomar que los llevaron a sobresalir en medio de tantas personas que hacían lo mismo. Personalmente me causa mucha curiosidad eso, con deportistas, músicos, gente notable en la ciencia, en diferentes cosas. Me gusta curiosear, inventores, todo eso me llama muchísimo la atención. No puedo evitar empezar a investigar allá en internet y todo eso. Ahora vamos a leer la palabra del Señor en Daniel capítulo 6 versículos del 1 al 4. Si quiere podemos mirarlo aquí en las pantallas. ¿Listo? Y vamos a leerlo. ¿Está bien? Vamos a leer todos aquí en las pantallas y vamos a leerlo juntos. Dice el versículo 1: Darío el Medo, le pido que lo lea en voz alta conmigo para que todos estemos bien conectados con la palabra. Dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar a cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y los altos funcionarios. Y debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Cómo le parece el perfil de Daniel? Espectacular, ¿verdad? Daniel tiene uno de esos perfiles grandiosos. En la palabra de Dios él tiene uno de esos perfiles espectaculares. Es uno de los grandes hombres de la historia y es uno de los grandes hombres de la Biblia. Pero lo que hace a Daniel una persona especial, que sobresale entre muchas personas habilidosas para X o Y labor,
es que Daniel tiene un perfil que es integral. O sea, Daniel no solamente era un buen administrador, como de pronto una persona puede ser un buen artista, un buen pintor, un buen cantante, un buen abogado, un buen médico, un buen muchas cosas. No solamente era bueno en un oficio, sino que Daniel tenía una vida que a los ojos de Dios era buena en todo. Era una vida íntegra. Entonces eso me parece espectacular y hace que Daniel sobresalga entre muchas otras personas talentosas. Toda su vida era buena a los ojos de Dios y a los ojos de los demás, aunque no le faltaron enemigos. La gente buena también tiene enemigos, ¿cómo le parece? Ahora, si nos vamos hacia atrás en la vida de Daniel y buscamos en su historia, usted y yo también vamos a encontrar un punto en el que él puede ser considerado como una persona más, como cualquiera. En este momento usted, en Daniel capítulo 6, usted y yo estamos viendo a Daniel como una persona espectacular. En todo el imperio no había un mejor político y administrador que él, pero lejos, era demasiado bueno. ¿Sí está conmigo? Pero si nos devolvemos en su historia, en lo que la Biblia nos muestra, también así como podemos hacer con artistas, músicos y gente de diferentes oficios, yo hablo de las cosas que me gustan a mí, y nos devolvemos, usted y yo vamos a encontrar que Daniel tuvo un momento en el que, como cualquier persona, podría haber sido considerado una persona más. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y no tenemos que ir muy lejos. Ahí en Daniel capítulo 1 usted y yo lo podemos encontrar. Y encontrarnos ese momento en la vida de Daniel en que él tomó esa primer decisión notable que lo hizo empezar a ser una persona diferente y empezar a construir una vida que se empezó a volver algo diferente a la de los demás. Ahora, ¿usted quiere encontrar eso conmigo o no? ¿Quién quiere descubrir esa primera decisión de Daniel? Ese primer ladrillo. ¿Quién quiere descubrirlo? Por ejemplo, mire esta casa. ¿Cuántos ladrillos cree que tiene esta casa? Ya lo voy a librar de esa carga, no piense más. Pero aunque no sepamos cuántos ladrillos tiene, hubo un primer ladrillo en esta casa. ¿Cuál es? No sabemos. No sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Ahora, duerma tranquilo esta noche, no piense más en eso. Ahora, pero hubo un primer ladrillo. Hubo un primer ladrillo, amén, ¿está conmigo? Hubo un primer ladrillo y así vamos a encontrar la primera decisión que hizo que Daniel destacara entre los demás. Ahora, para encontrar esa decisión quiero que nos metamos en contexto y a mí me gusta ponerlo a soñar. A ver, imagínense esto tan chévere. Ahora que pienso en este ejemplo, noto que pienso mucho en comida siempre. Bueno, ahora piense que usted puede ir a un gran restaurante, pero es un restaurante en el que están los mejores chefs del mundo y esa gente puede preparar la comida que a usted más le gusta. Piense en su comida favorita. ¿Ya pensó? La comida que más le gusta. Ahora, esa gente la puede preparar. Ahora imagínese que usted puede ir a ese restaurante no un día ni dos, sino que usted puede ir a ese restaurante muchos días y pedir lo que usted quiera porque usted es un invitado VIP. No piense en dinero, solo piense en comida. Ahora, imagínese qué va a pedir usted. A ver, alguien que me diga qué pediría un día. Pastas con pollo. Aquí está el fan de las pastas con pollo. Una hamburguesa. ¿Lo hice por su propia cuenta o por quedar bien conmigo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Lasaña. Alguien pidió lasaña. ¿Qué más? ¿Qué más? Un pargo rojo, pide el pastor, un pescado. Si el pastor pide eso, yo no le pido bocado porque no me gusta casi el pescado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Pechugas rellenas. ¿Qué? ¿Camarones? Tampoco le pido bocado a la líder, pero la líder pide camarones. ¿Qué más quiere? ¿Esto se está poniendo bueno? ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Yo no sé por qué estoy pensando en costillas de marrano. ¿Alguien no quiere costillitas de cerdo? ¿No? ¿Costillitas de cerdo barbecue? ¿No? Barbecue, ¿sí? ¿No? Barbecue. ¿Papas fritas? ¿No? ¿Sí? Al lado. Tal. Uy, ya. Bueno, listo. Ahora usted se imagina eso. Ahora vamos a ver la decisión de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 11, dice así. Dice, Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe de Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Nadie pidió eso, ¿verdad? Nadie pidió vegetales y agua, ¿cierto? Es muy diferente a nuestra decisión en un gran restaurante con geniales chefs, ¿verdad? Es muy diferente, pero aunque no lo parezca, esta es la primera decisión que hace a Daniel diferente y que lo hace sobresalir entre un grupo de personas. ¿Sí está conmigo?
Esta es la primera decisión para empezar a construir una vida única, una vida destacada entre los demás. Ahora, quiero que entremos un poquito en contexto. Bueno, realmente Daniel no era un invitado VIP a un restaurante, sino que Daniel era un esclavo judío que venía en exilio desde Judá a Babilonia. Una pequeña diferencia, ¿verdad? Él venía siendo esclavizado desde Judá a Babilonia, pero sí, él estaba realmente frente a un montón de chefs que podían preparar lo que él quisiera. ¿Qué fue lo que pasó? Que Daniel fue escogido entre uno de los posibles servidores del rey en persona. Él podría servir en el palacio por su linaje real, era uno de los príncipes de Judá. Entonces fue escogido con otro grupo de jóvenes para ser uno de los posibles servidores directos del rey. Entonces él tendría que ser entrenado por 3 años. Y como uno de los requisitos para clasificar finalmente, para ser escogido entre todos esos candidatos después de esa preparación de 3 años, uno de los requisitos era ser muy guapo y fuerte. Entonces el rey manda que ellos coman de lo mejor de la comida real de Babilonia. O sea, los mejores chefs del imperio estaban para alimentarlos a ellos. Y justo cuando Daniel está frente a esto y todo el mundo puede comer todos los días los mejores manjares, todo el mundo. Imagínese también postres. ¿Sí se imaginó postre? Yo no puedo evitarlo. Imagínese que hay postres y todo eso, imagínenselos, todo eso. Daniel iba a comer vegetales, sí. Y agua. Y dele a la bichuela. Y agua. Mientras que el del lado le daba a todo eso que usted dijo. Que yo dije, Daniel estaba comiendo vegetales y agua, entonces acá perfectamente estaba el de las costillas barbecue, la tartana y el otro aquí, dele, le haría una arveja. Entonces le invito a que usted se imagine, y este grupo de jóvenes estaba allí, y Daniel toma esta decisión. Ahora, la razón de esta decisión, para que usted y yo lo intentamos y entendamos qué refleja para nosotros, está en Daniel 1:8. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido. Vamos a leerlo juntos. Le pido que lo lea en voz alta porque aquí está el argumento para que Daniel tome esa decisión. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido, dígalo conmigo fuerte, a no contaminarse. Dígalo conmigo otra vez. ¿Estaba decidido a qué? A no contaminarse. Dice, con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora mire esto, en el menú había alimentos que para la ley hebrea eran impuros. Entonces para Daniel o para cualquiera de esos jóvenes judíos comer esos alimentos, algunos de esos alimentos, era pecado. Para nosotros eso representa la decisión de ser obediente a Dios para cuidar nuestras almas. Representa fidelidad y confianza en la palabra de Dios para decirle que no a lo que nos daña y decirle que sí solamente a lo bueno. O sea que esa agüita con vegetal significa confiar en Dios y ser obediente a Él. ¿Está conmigo? Para decirle que no a lo que te daña y decirle que sí solamente a lo que te sirve. Ahora, esta decisión en términos generales, esta agüita con vegetales significa la decisión de Daniel de vivir una vida de fidelidad a Dios. ¿Quién quiere vivir una vida de fidelidad a Dios? ¿Quién de ustedes quiere vivir una vida de fidelidad a Dios? Con todo su corazón. Ahora, mira, me impresionan 3 cosas acerca de la decisión de Daniel. Hay 3 cosas que me impactan de la decisión de fidelidad de Daniel. La primera es que cuando Daniel toma esta decisión de fidelidad, a poca gente le importa. Para poca gente es importante. Daniel viene de una sociedad en la que debería importarles este asunto, pero realmente le importa a algunos. Y llega a una sociedad en donde a nadie le importa. Así como en nuestra sociedad, alrededor nuestro, en tu propia casa, entre tus compañeros de trabajo, de estudio, entre tus vecinos, puede haber gente y puede haber mucha gente a la que no le importa ser fiel a Dios. No le importa, realmente no le importa, pero en lo más mínimo. Y cuando Daniel está tomando esta decisión, está rodeado de mucha gente para la que no es importante. Y de hecho, cuando Daniel empieza a comentar su decisión, ni siquiera tiene una actitud positiva. De hecho, Daniel capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Dice, pero le respondió, ¿qué le respondió la persona encargada del alimento? Dice, tengo miedo de mi señor el rey. Ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Sí, se vuelven pálidos y delgados en comparación
con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Ahora, no sé si a alguien de ustedes le pasó que cuando empezó a contar, estoy yendo a una iglesia cristiana, tuvo algún amigo que se cogió la cabeza. Lo perdimos. ¿No? ¿Sí? ¿En serio? ¿Usted es cristiano? ¿No le pasó? Los compañeros ¿en serio? ¿Cierto que sí? ¿Pasa o no pasa? Ahora, pero la decisión de seguir al Señor no necesitamos que esté apoyada en la aprobación de la gente, sino en nuestra absoluta confianza en Dios. Creemos en Dios, lo amamos y Él es fiel y no falla nunca. Ahora, a Daniel le importaba muy poco ser el único que iba a comer agüita con verduras. Le importaba muy poco, a él le importaba agradar a Dios. No le importaba que el de acá le chorreara la salsa barbecue a él lo que le importaba era agradar a Dios. Es más, preste atención a esto. Daniel no era el único creyente que llevaba a Babilonia. Dice Daniel capítulo 1 versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 en voz alta, y está en las pantallas. Vamos a leerlo. Dice: Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Y si usted y yo miramos así como este versículo, el contexto, realmente el grupo era más grande. No era solo Daniel el único creyente en Dios que llegaba a Babilonia, eran más, el grupo era más grande. Y el resto de judíos, ¿por qué no pidió agüita y verduras? Porque tal vez dijeron, pues no es tan importante, pues no importa, ¿verdad? Y mira que es muy importante que nosotros tengamos claro que tampoco nuestra vida de conexión con el Señor puede depender de lo que hacen otras personas que dicen ser cristianas. Porque hay personas que pueden decir ser cristianas, pero su vida no encajar con lo que es ser un cristiano de verdad. Una persona puede ser un cristiano y no perdonar, hablar mal de los demás, no honrar, generar violencia en su casa. Una persona puede decir ser cristiano y no sentir ningún tipo de necesidad de orar y no generar en ti como amigo, como familiar, ninguna necesidad de hacerlo. Una persona puede decirse cristiana y poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Una persona puede decir que es cristiana y decir, pero no es necesario ir a la iglesia tan seguido. ¿Usted ha oído eso? Eso está de moda, ¿no? Pero no necesito ir a la iglesia. Y también puede decir, pero no es necesario servir. Todas esas cosas están como de moda, ¿no? No es necesario servir, pero ¿para qué comprometerse? Esta está de moda también. No necesito comprometerme con los pastores, mi compromiso es con Dios. No necesito comprometerme con una iglesia, mi compromiso es con Dios. No necesito congregarme, no necesito plantarme. Todas esas cosas se dicen. La verdad es que una persona que piensa con cualquiera de esos argumentos debería sentarse y buscar en la palabra del Señor algún fundamento para eso, porque no existe. De hecho, la palabra de Dios enseña todo lo contrario. No hay un solo fundamento bíblico para sostener eso. No hay la manera de sostener doctrinalmente desde Génesis a Apocalipsis una cosa como esa. Es todo lo contrario. Pero muchas personas dicen ser cristianas y viven al revés del cristianismo. Ahora, la manera como Daniel pudo tomar esta pequeña decisión de escoger agua y verduras y que esto empezara a cambiar toda su vida, que empezara a hacer cambios sobrenaturales en él, lo pudo hacer porque él conocía la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Lo pudo hacer porque él conocía la palabra de Dios. Y quiero que aquí tú y yo pensemos, mira, esta agua con verduras puede significar muchas cosas, como la decisión de por primera vez perdonar a alguien. Por primera vez empezar a hacer algo que nunca hicimos, pero que el Señor desea que hagamos. O por primera vez dejar de hacer algo que hemos hecho siempre y que el Señor quería que dejáramos de hacer. En el caso de Daniel fue agua con verduras. En el caso de Daniel fue ¿qué cosa? Agua con verduras. Así que lo primero que a mí me impacta es que Daniel no era la única persona que sabía que esto era importante delante de Dios, pero fue la única persona que lo hizo. ¿Estás conmigo? La única persona que lo hizo, y su voluntad, según nos muestra la Biblia, arrastra a sus 3 amigos. Qué genial que nuestra vida cause ese efecto en otras personas, ¿verdad? Que impulse a otras personas a conocer a Dios y a hacer su voluntad. Ahora, la segunda cosa que a mí me impacta es lo poco atractiva que se veía la elección de Daniel. O sea, pongámonos sinceros, no nos pongamos acá espirituales porque estamos acá en la iglesia y todo, sino pongámonos muy naturales y veamos una mesa
en la que están todos esos camarones, en la que está toda esa lasaña, en la que están esas costillitas de cerdo con papas. Dios bendiga a la persona que nombró la hamburguesa. Y están todos esos platos increíbles que usted dijo, y por acá usted se encuentra este vaso de agua con habichuela y arveja y zanahoria y brócoli. Honestamente, o sea, ¿cuál se ve más provocativo? Creo que cualquiera de los demás, ¿verdad que sí? ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí está conmigo o no? ¿Cierto que parece que no? ¿Sí? Pero no, ¿quién se va a sentar en el del agua? ¿El pastor Julián? Nadie quiere. Y quiero que pensemos, ¿cuántos planes, por ejemplo, cuántos planes pueden verse mejores que ir a la iglesia a pasar tiempo con Dios? ¿Cuántos planes? Pero muchos planes. Ir al cine, una invitación a comer, un partido de fútbol. Tantos planes pueden verse en primera impresión mejores, ¿verdad que sí? Es más, cuando pensamos de la misma manera en todos los principios de Dios, en ser obediente a Dios, la primera impresión que pudo haber en nuestro corazón frente a ser fiel a Dios pudo ser la de agüita con verduras, ¿cierto que sí? Y nuestras vidas, la costilla de marrano con barbecue, ¿cierto que sí? Esto está más bueno, ¿no? Y pensar, a ser fiel a Dios, ¿cierto que sí? Y solamente es cuando empezamos a probar que nosotros descubrimos que no hay nada mejor que ser fieles a Dios. Y es en ese momento cuando podemos darnos cuenta de que podemos llenar nuestra vida de tantas distracciones, toda esa costillita barbecue y todo eso, llenar nuestra vida de tantas distracciones, pero que la única persona que llena nuestro corazón es Jesús. De que se siente también sentirse orgulloso y sentirse la persona más importante y no pensar en los demás, pensar solo en sí mismo, pensar en enfocar sus sueños, sus fuerzas, su dinero solo en sí mismo. Pero descubrimos que es mucho mejor cuando probamos la humildad y cuando empezamos a pensar en los demás, igual que a nosotros mismos. Cuando empezamos a amar a otros, empezamos a descubrir que es muchísimo mejor que vivir solo para uno mismo. Alguien podría decir, uy, no, pero tan bueno andar de chica en chica, ¿no? Esta semana salgo con una y me acuesto con ella, y la otra con otra, y empiezo a hablarle aquí a esta por WhatsApp. En cambio usted casadito con la misma todos estos años, ¿no? Amén. O sea, humanamente cualquiera podría decir, pues más chévere aquí esto, ¿no? Pero toca probar. Y cada vez que yo llego a mi casa y puedo disfrutar de la misma esposa maravillosa todos los días, que me escoge a mí todos los días, habiendo tanto hombre más guapo que yo, y me ama todos los días, que es fiel, amorosa, que está conmigo, y sentir que su corazón y el mío se convierten, pero en serio, en uno solo todos los días, que nos conocemos más, que hay más conexión, que sus sueños son míos y los míos son de ella, que no hay paredes entre los dos, que somos honestos. Y cuando empiezo a darme cuenta de que el amor hasta que la muerte nos separe sí es real, no es un cuento de los hermanos Grimm, sí es verdad, no es Cartoon Network, es verdad, sí existe el amor hasta que la muerte nos separe. Yo digo, mejor mi agüita con verduras, gracias Señor. Así todas las cosas. Recuerdo que muchas veces en mi proceso de formación musical llegamos a momentos muy importantes de nuestras carreras con mis compañeros de música, y recuerdo muchas veces llegar a parciales en los que estábamos haciendo fila para subir a un escenario frente a un público y una línea de jurados. Y obviamente antes de un momento como ese se generan muchas tensiones, presiones sobre cada músico que está allí. Muchos de ellos recurrían y les parecía genial consumir
drogas y alcohol y llegar a sus exámenes totalmente idos en medio de las drogas para intentar mitigar esos nervios, intentar mitigar la presión que genera el hecho de estar en una situación así. Mientras todo eso pasaba, cada vez que enfrentaba una situación como esa, le decía al Señor: Señor, tú estás conmigo, esto que tú me permites hacer es para ti, y te doy gracias porque tú tienes el control de todo. Y una sencilla oración me permitía disfrutar de cada uno de esos momentos sin necesidad de consumir ninguna de esas drogas que eran tan populares en ese medio. Gracias a Dios por mi agüita con verduras. Cuando Daniel responde a eso, dice el versículo 11: entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar de Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos. Aunque parezca una locura que es agua con verduras, es mejor que lo demás. Solamente pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Y por eso es que Pablo escribe en Filipenses capítulo 3 versículo 8, y le pido que lo lea conmigo. Dice: así es, todo lo demás, léalo conmigo, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ahora, mire eso, la segunda cosa entonces, para resumir, que me impacta mucho, es lo poco atractiva que se podría ver la fidelidad de Daniel a los ojos de muchas personas, y lo poco atractiva que puede ser. Pero es lo máximo ser fiel a Dios, es lo mejor que hay en todas las áreas de la vida. Y la tercera cosa que me impacta mucho, sin duda, es la consecuencia de la asombrosa decisión de Daniel, que iba a tener tanto esperada como inesperada. Y Daniel capítulo 11 al 21, si usted tiene su Biblia la puede leer ahí, también podemos leer en las pantallas. Dice así, vamos a leer Daniel capítulo 1, versículos del 11 hasta el 21. Le pido que lo lean en voz alta conmigo. Dice: entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo a lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba. ¿Por cuánto tiempo, iglesia? Por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos, ¿qué pasó? Se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio a comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Ahora él dijo: uy, no, qué genial, yo siempre le voy a traer verduras, ¿no? Es como cuando una persona empieza a ver lo que Dios hace en el corazón. No se da cuenta el primer día, pero con el tiempo, así no crea, le parece genial. Ahora, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional de comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Ahora, ¿Daniel estaba buscando eso? No, lo único que él quería era ser fiel a Dios, pero el Señor trajo esta bendición sobre Daniel. Mire lo que dice el versículo 17: aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Dios le dio otra cosa: capacidad especial para interpretar el significado de visiones y sueños. ¿Daniel tenía presupuestado eso? Tampoco. Dice: cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Y cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría equilibrada y juicio equilibrado, los encontraba ¿cuántas veces? 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio hasta el primer año del rey Ciro. Daniel tenía presupuestadas todas esas cosas, ninguna, solamente quería ser fiel a Dios. Y ahora yo quiero que nosotros nos preguntemos: Dios le dio todas estas cosas a Daniel. Él probablemente era un chico inteligente como todos los demás, pero igual era parte de un grupo. Todos estos regalos sobrenaturales que hicieron la diferencia a lo largo de toda la vida de Daniel, Dios se los dio.
Ahora, ¿era el único judío que estaba llegando a Babilonia? No, no era el único judío. Había más judíos llegando a Babilonia. Pero Dios no se lo hubiera podido dar a todos todo eso. Dios no hubiera podido darle esas cosas a todas las personas que entraron a Babilonia. No, Dios decidió dárselas al del agua con verduras. Dígalo conmigo, al del agua con verduras. Dios decidió dárselo a la persona fiel. Y esto me impacta muchísimo. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad. Alguien que lo diga conmigo. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? Ser obediente a Dios, ser fiel. Dice: pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil. ¿Para qué cosa? Para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Cuando nosotros confiamos en Dios y somos obedientes a Él, lo que Él hace en nuestra vida no solamente toca un área, nos toca completos. Y el Señor empieza a hacer cosas nuevas en toda nuestra vida, por todos lados, por completo. Usted lo empieza a disfrutar en todas las áreas, en cosas incluso que usted consideraba absolutamente inesperadas. No tiene por qué pasar, pero pasa. Ahora le pido al que le diga al que está al lado: ten cuidado, pero hágale algo, chúselo, muévalo. Dígale: ten cuidado. Porque así como nosotros podemos construir todas estas cosas a partir de una decisión de la mano de Dios, si nosotros intentamos hacer las cosas separados de Él, podemos hacer las cosas al revés. Ahora, lo que Dios está haciendo aquí con Daniel, desea hacerlo contigo también. Desea enseñarte a construir tu vida genial, de paso a paso, con sus principios. Y lo mismo que Él estaba haciendo con Daniel, Él quiso hacerlo con Salomón. ¿Usted recuerda quién es Salomón? Salomón es el rey sucesor de David. Él empezó a hacerlo con él. Y si usted empieza a leer la historia de Salomón, que está en el primer libro de Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, usted arranca capítulo 1, capítulo 2, y eso va hacia arriba. Capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡pum!, 11. Wow, y usted está leyéndolo y usted dice: ¿cómo es posible? Por lo menos la primera vez que uno lee le pasa eso. Uno dice: ¿cómo esto acaba así? De hecho, ni siquiera el libro de Crónicas cuenta esa parte, pero el libro de Reyes sí. Y va todo así hacia arriba y de pronto se viene abajo. Cuando yo llego a esa parte, yo empiezo a pensar: ¿cómo es posible? Ahora mira, en la palabra de Dios había instrucciones claras para los reyes, así como nos las dejó a nosotros. El Señor dejó instrucciones claras para ti, para que podamos construir vidas geniales. El Señor las dejó, y las instrucciones para los reyes eran sencillas, así como las nuestras. Dice en Deuteronomio 16 al 20 así. Vamos a leer estas instrucciones. Dice: el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para él mismo, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá cada cuánto. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Vamos a leer esto en voz alta. La lectura diaria impedirá que se vuelva como orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía para él y sus descendientes. Y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Ahora quiero decirte algo. Salomón terminó mal porque él desobedeció cada una de estas instrucciones. Cada una, o sea, no le faltó ninguna, las desobedeció todas, pero no de golpe. ¿Está conmigo? No de golpe, poco a poco. En el capítulo 3 aparece algo tan pequeño que cuando usted lo lee por primera vez usted no se da cuenta. Y luego poco a poco empiezan a aparecer algunas de estas cosas, poco a poco, y usted no siente que eso está pasando. Porque mientras todo eso sucede, se está hablando también de sus riquezas y de cuánto prospera. ¿Está conmigo? De cómo aumenta su dinero. Todo va bien, parece que todo va en crecimiento, pero mientras eso sucede, él empieza a ser infiel poco a poco. ¿Alguno de ustedes ha jugado Jenga alguna vez? ¿Sí? ¿Está conmigo o no?
la torre de palitos y usted empieza a sacar, ¿no? Bueno, cuando usted empieza a construir esa cuestión, eso parece un cuadro, un bloque completo, y que eso no se va a caer jamás. Pero ¿cómo empieza el juego? ¿Sacando de a cuántos? De a uno. Usted saca de a uno y lo pone ¿dónde? Donde quiera. Pum. Sí, arriba, donde quiera, pero donde quiera, como quiera. Sí, lo pone allá, bueno, no sé, bueno, así me enseñaron a jugar a mí, ahora de pronto me estafaron, ¿verdad? Bueno, el punto es que siguen sacando y siguen sacando y se siguen sacando y se siguen sacando las mismas piezas, hasta que en un momento, cuando mientras que todo había empezado bien, llega un momento en el que todo se desploma. Exactamente eso le pasó a Salomón. Como pasa con muchas cosas en la vida, y una vida se puede destruir poco a poco. Como nos impacta cuando de pronto vemos familias unidas mucho tiempo y de pronto después de muchos años y con hijos grandes dicen nos divorciamos. ¿Por qué? Porque se le empezaron a sacar cosas poco a poco. De pronto sentimos muchas veces que tenemos el control, dejando de hacer muchas cosas que el Señor nos enseña. Y cuando nos damos cuenta y creemos que tenemos el control, porque siempre creemos que tenemos el control de nuestra vida cuando no dependemos de Dios, ¿verdad? Sentimos todo está bien, tranquilo, yo lo controlo, yo lo manejo. No, esto no me está controlando a mí, yo tengo el control de esto. Cuando nos damos cuenta estamos desplomados. Y exactamente eso le pasó a Salomón. Ahora, cuando nosotros leemos la primera escena de Daniel, usted recuerda, ¿verdad? Recuerda Daniel 6, lo que leímos al principio de la prédica, y que todas esas personas que también tenían ya puestos de gobierno altísimos igual que él, miran a Daniel y dice la palabra que no encontraron algo que pudieran criticar de él y que todo lo que él hacía salía bien. Entonces ellos se enfocan en quitarle esos pequeños ladrillos con los que él sostenía toda su vida, y entonces se inventan un decreto. ¿Y el decreto para qué es? El decreto es para que durante 30 días nadie pueda orar a ningún dios ni a ningún hombre, porque en ese tiempo el rey era considerado un dios hecho hombre. No pudiera orar en 30 días, y la consecuencia de orar en esos 30 días a alguien que no fuera el rey era pena de muerte. La causa por la que a Salomón se le desploma toda su vida, y esa pendiente que es ascendente todo el tiempo y se desploma de un momento a otro, es porque a él le dejaron de importar las cosas pequeñas. Y de pronto empezó a hacer cosas que el Señor le había enseñado que no hiciera. Y como él se sentía en control, hizo otra. Y luego hizo otra. Y luego hizo otra. Y cuando se dio cuenta, su vida estaba por el piso. Cuando a Daniel llega esta propuesta, y esta propuesta no, es un decreto real, esta orden. Y le dicen, no puedes orar en 30 días. ¿Qué diría un cristiano colombiano de 2020? Oh, Señor, entiende, no puedo orar 30 días, nos vemos en un mes. No puedes ir a la iglesia o te matamos, 30 días te matamos. Ah, el pastor entiende, nos vemos en 30 días, pastor, no sirvo en 30 días, ¿verdad? 30 días, el Señor entiende. Ahora, es real. Cuando leemos la Biblia con mi hijo, él me pregunta, ¿y eso es real? Y entonces yo le cuento que hay historias de la Biblia que son ficción, por ejemplo las inventadas por Jesús, pero muchas son reales, y esta es real. Y Daniel se da cuenta de esto, y su reacción está en Daniel capítulo 6, en medio de la envidia y el odio de sus enemigos. La reacción de Daniel frente al hecho de no orar en 30 días está en Daniel 6 capítulo 10, y le pido que lo lea conmigo en voz alta. Daniel capítulo 6 versículo 10. ¿Listo? Vamos a leerla. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no dice, pues voy a dejar de orar 30 días y pues igual voy a ir a gobernar como siempre lo he hecho? Pues soy un genio en ciencias políticas, soy el mejor administrador de todos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no sale a orar al día siguiente como siempre lo hace y gobierna y se gana su dinero y sigue siendo la misma persona poderosa que es sobre todo el imperio? Solamente el rey estaba por encima de él.
Porque Daniel entendía que si él era algo, era por esos pequeños ladrillos con los que un día empezó a construir toda su vida. Y que si él era algo, no era porque fuera un genio en ciencias políticas o administrativas, no era porque fuera inteligente y muy sabio, o porque tuviera un cuerpo sano, o porque fuera guapo, porque lo era. Era porque todos los días él disfrutaba de conexión con Dios. Así que cuando una persona sabe valorar estas cosas pequeñas, no se convierte en alguien conformista, sino que se convierte en un guerrero. Y la actitud de Daniel fue, pues primero muerto que sin orar. ¿Está conmigo? Primero muerto que sin oración. ¿Está conmigo? Alguien que lo diga conmigo. Primero muerto que sin oración. No, pero alguien que lo diga con convicción. Primero muerto que sin oración. Porque estaba convencido de que todo lo que él era porque Dios estaba con él.